En este documental se hablará de la esposa del gran escritor peruano César Vallejo, por tener una gran participación en la vida del poeta. Comenzaremos a dar una pequeña reseña del escritor César Vallejo, después continuaremos hablando sobre la vida y obra también reconocida de la escritora Georgette Philippart. Hoy en día sabemos que el poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido en todo el mundo como César Vallejo, representa uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX, por la variedad de poemas que hizo y fue de inspiración para toda la sociedad. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que ocurrían entre los pobladores. Y su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. César Vallejo estudió su educación primaria en la misma tierra donde nació, que es Santiago de Chuco. Su educación secundaria la estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, en 1905 hasta 1909. En 1910 se llegó a matricular en la Facultad de Letras, en la Universidad Nacional de La Libertad. En 22 de septiembre de 1915 se llegó a graduar de bachiller en letras, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por último, el gran poeta César Vallejo logró conseguir su doctorado en letras y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de estar preso, se fue a Europa para dar a conocer su talento, hasta que conoció a Georgette Philippart y fue su compañera y esposa de viajes. Se fue hasta París, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín, hasta que falleció. El nacimiento de Georgette. Georgette nació en París un 7 de enero de 1908, con la ausencia de su padre, quien se alistó en el ejército para cuando ella había nacido. Hubo complicaciones muy preocupantes en su concepción. Padeció de tuberculosis al poco tiempo de nacer. Su madre cumplió un papel muy importante para estabilizar la salud de Georgette. Su amor fue importante, sobre todo cuando debió cuidar sola a su hija. Sus abuelos maternos fueron Constant Travers y Jeanne Bagot. Los dos eran de territorio de Bretaña, en el noroeste de Francia. Fueron dos campesinos pobres sin tierras. De ellos nace Marie Travers, la mamá de Georgette, quien migra a París siendo un adolescente en la gran capital francesa, obrera y costurera. Sus abuelos paternos fueron Alexandre Philippart en belga, era un comerciante de vinos, y Marie-Élise Boumbret, era de Douvres en la zona centro-oeste de Francia. De ellos nace en París su hijo Alexandre Jean-Baptiste Philippart, el papá de Georgette. Era el orfebre y un militar. Alexandre Philippart y Marie Travers nunca vivieron ligados, ni se casaron, y ambos fallecieron solteros. ¿Por qué? La razón sigue siendo un misterio. Georgette no conoció a su papá, porque Alexandre Philippart murió a los 32 años. Fue una de las primeras víctimas de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en agosto de 1914. En septiembre, en la contienda del Marne, resultó herido, y algunos días después falleció, una vez que Georgette había alcanzado los 6 años. A partir de 1912, mamá e hija comienzan a vivir en el 19 Rue Molière, en Perú, en 1914. Se les encuentra a ambas femeninas Travers como refugiadas en la guerra en la comunidad de Saint-Christophe-de-Bois, alrededor de Vitre.
Georgette ha sido reconocida por su madre como hija suya el 8 de noviembre de 1915, puesto que lo tuvo en los 19 años. Georgette aseveraba sobre dicha etapa: ha sido una niñez atormentada. Yo era muy bruta, no estaba preparada para la vida, leía cosas insustanciales. Georgette es enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y los secundarios en el Colegio Sévigné de Vitré, de la Inspección Académica de Rennes, los que culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Mirot y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, las damas que diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Georgette viaja a París a trabajar como costurera junto a su madre. Luego de eso, Georgette viaja a Londres para que pueda continuar con su formación educativa. Y es ahí donde vive los días más felices de su vida, ya que realiza los estudios de violonchelo, junto a la guitarra, que era su instrumento más preciado. Después, en 1924, Georgette continúa sus estudios en la noche en París, recibiendo cursos de música y español, por lo que ella trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre todas las mañanas. La historia de amor entre el poeta peruano y la joven parisina nació en silencio entre miradas, cómplices de una ventana a la otra. Al principio no se conocían, pues Vallejo era un poeta que tenía otra relación. Ella era una joven costurera de 18 años, que lo veía por su ventana. Ellos eran vecinos y se llegaron a conocer en 1926. Ya para entonces, Vallejo estaba nuevamente libre y sin compromisos. Su madre de Georgette se opuso a la relación. Tiempo después, fallece la madre de Georgette y Vallejo aparece para darle el pésame y le propone tener una vida juntos. Siguieron juntos hasta en octubre de 1934, que Vallejo y Georgette se casan por civil en París. Así que Georgette era la compañera de viajes y de vida de Vallejo. Respecto a las obras de Georgette Philippard, también publicó sus 3 obras, que son Máscara de Cal, también apuntes biográficos sobre poemas en prosa, y por último Poemas Humanos y Allá Ellos. Y se puede decir que esos poemas son muy modestos. Además son 30 de ellos que fueron dedicados por Vallejo, y cada una de esas dedicaciones constituyen el amor condicional y absoluto que se tenían. Georgette ha sido la delegada de dar a conocer las obras de Vallejo después de su muerte. Además, tuvo un gran trabajo editorial para publicar sus 3 obras. Asimismo, poder decir que aportó grandes cosas a la literatura. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene, y ahora está identificado extensamente como poeta universal, y que hoy en día es una figura de la literatura peruana. Tumba de Georgette. En el año 1978, Georgette sufrió un accidente en su casa a los 70 años de edad. Rueda por las escaleras de su casa, y las consecuencias de eso fueron hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil, del cual no pudo recuperarse a causa de un derrame cerebral. Sin embargo, en los últimos días ella era arrastrada en una silla de madera y siempre estaba al hospital militar a su casa y de su casa al hospital militar. No tenía dinero para comprarse una silla de ruedas. Cuando se caía, la volvían a sentar, y así sucesivamente. El 3 de diciembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Santé. Entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas la pasó bajo una carpa de oxígeno. Falleció en la madrugada del 4 de diciembre. Muchas de sus obras fueron comentadas, hasta en RPP Noticias nos hace mención a la crónica de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo.
Surgió en silencio entre miradas cómplices de una ventana a otra, ella como una adolescente costurera de 18 años, con estudios en Londres, mientras que Vallejo era un poeta peruano que vivía en la ciudad de La Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, sin embargo su amor perduró hasta el deceso de Georgette en 1979. Es así como Miguel Pachas Almeida dedicó uno de sus libros para la compañera de vida de César Vallejo, que lo amó tanto. Por lo tanto, ella era una mujer muy dedicada, que luchaba por lo que quería, muy dedicada y constante. En eso era lo que refleja ante los ojos de las personas que seguían su proceso. También por ser la esposa de César Vallejo, la atención estaba puesta en ella y en todas sus protestas. Bueno, con esto llegamos a la conclusión en la que valoramos y admiramos los hechos que realizó Georgette y que demostró que se enamoró de un gran poeta como lo era César Vallejo, que con sus obras y poemas nos hacía llegar un mensaje para poder llegar a una conversión como persona y sociedad. Asimismo, ella fue quien lo complementó en varios aspectos, tanto de su vida privada como social, porque era una persona conservadora, por lo que siempre luchó por el resto de su vida para mantener el legado del gran poeta César Vallejo. Antes y después de su sensible fallecimiento, valoramos los hechos de la vida de Georgette. Ella siempre luchó por el resto de su vida, de mantener el gran legado de Vallejo, antes de su muerte. Eso sería todo y muchas gracias. La historia de amor entre Vallejo y Georgette se demostró que fue muy real y sincero. Ambos se mostraron el gran aprecio y amor que se tenían. Georgette aportó mucho en Vallejo, lo ayudó cuando lo necesitaba, y a pesar de la muerte de Vallejo, ella decía que para ella muerto no está y que seguirá viviendo con él y para él. Muchos no demuestran eso, pero lo que Georgette demostró con eso fue su fidelidad a él y el amor que se tuvieron. Uno de los hechos por la cual creemos eso fue cuando Georgette viajó a Lima con el objetivo de que todos oigan y reconozcan las obras de Vallejo, que hoy por hoy son muy reconocidas, llegando a la conclusión de que Georgette no era realmente una intelectual formada en los monumentales de escuelas con licenciaturas, maestrías, doctorados o de diplomacia universal. No obstante, con su capacidad para comprender, entender y convivir con Vallejo, que esas fueron las razones por las cuales ella admiraba y valoraba mucho sus hechos, se enamoró de él. Además, la acompañó en los últimos años en París, ya que si el poeta no conociera, no tendría algunos momentos de tranquilidad, pues tras la muerte del poeta, ella logró publicar la obra de su amor difunto, Poemas Humanos, y el resto de sus obras. Asimismo, ella fue quien lo complementa en varios aspectos, tanto en su vida privada y social, porque era una persona conservadora, por lo que siempre luchó por el resto de su vida para mantener el legado del gran poeta César Vallejo, antes y después de su sensible fallecimiento. Y finalmente, Georgette ante nosotros mostró ser una mujer muy valiente, por lo que demostró cuando vino a Lima para que todos puedan escuchar a Vallejo por medio de sus obras, a lo cual tuvo críticas buenas como malas, pero logró su objetivo. Fue honesta a lo que pensaba y a lo que creía. Muchos pensaron que se había vuelto amargada, pero ella en realidad estaba muy comprometida, porque quería que todos sigamos escuchando a Vallejo, y a pesar que ya no estaba en este mundo, por eso ella seguía escribiendo, dándonos obras y daba referencia a Vallejo y a su amor.